pidieron el año pasado. Muchas veces todos dicen que, bueno, como que en general a los que les gusta la deco hay algunas cosas que son fáciles de comprender o de decir, bueno, me gusta tal estilo, me siento tan identificada con en lo macro, como fácil orientarse o decir esto es lo que me gusta, distinguir. Y cuando van a elegir pequeños objetos, empiezan algunas dudas de esto va, esto no va. Así que bueno, la idea surgió un poco por eso. Cuando vos quieras, Vicky, comparto pantalla. Les cuento también cómo vamos a hacer. Yo voy a dar las diapositivas. ¿Se va a cortar, Vicky, o no a los 40? No, tenemos todo de corrido el tiempo, así que estamos chochos. Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es yo voy a ir dando, cuando llegue a algún punto, por ahí corto, vuelvo a ver si ustedes me quieren hacer una pregunta, que las tienen que ir dejando en el chat, ¿verdad? Sí. Y también dejen en Las el pueden chat ir. ahora los nombres de ustedes, así tengo los presentes, que me olvidé de decirles. Así que bueno, las preguntas también por Exacto. el chat. Sí, las preguntas por el chat, y entonces cuando yo vaya viendo que puedo ir cortando sobre ciertos temas, respondo, o por ahí voy avanzando y después al final se responde todo, no quiero que quede nada afuera, digamos, no quiero que por contestar preguntas al principio después no lleguemos con la información. Bueno, entonces arranco, comparto pantalla. Sí. Bien. Avísame, Vicky, ¿ya se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces como les decía, este curso va a tratar sobre los básicos en la deco, cómo elegirlos y cómo usarlos para potenciar nuestros espacios. Como en la moda, en la decoración también hay piezas que son básicas. ¿Vieron cuando decimos que, bueno, que cualquier mujer tiene que tener un vestido negro o un blazer, o cualquier hombre debería tener un smoking? Bueno, en decoración sucede algo similar. Por ejemplo, si yo quisiera asimilarlo con este tipo de objetos, con un vestido, por ejemplo, yo diría que un objeto básico en deco para cualquier hogar es un florero. Un florero de cristal, un florero de madera, un florero de cerámica. En particular, cuanto más neutro o más despojado de líneas, mejor, porque va a ser más básico aún, más fácil de combinarlo con diferentes estilos. O, por ejemplo, una manta color natural. Eso serían como si pudiésemos comparar con la moda en la deco. Estos objetos nos permiten convivir con diferentes estilos contradictorios entre sí, o que por ahí nos costaría agruparlos, como habíamos visto en la clase pasada. Bueno, estos objetos conviven con varios estilos. Por ejemplo, el Mid-Century Glam con el minimalismo, que no tienen nada que ver, y por ejemplo, una silla Eames, para empezar a hablar de algunos objetos, una silla Eames quedaría bien en ambos, o por ejemplo en el Mid-Century Glam y en el estilo nórdico. ¿Por qué usarlos? Bueno, justamente porque nos van a ayudar a disimular aspectos negativos del espacio, como puede ser la falta de luz, como puede ser la distribución de los muebles, como puede ser un espacio pequeño en donde no podemos tal vez resolver la distribución de los muebles y la cantidad de muebles que queremos poner. Entonces, por ejemplo, si en un espacio no nos entran demasiados objetos, podemos recurrir a usar el blanco. El blanco va a ser como un básico como una regla de los básicos. Ya las vamos a ir viendo, pero esto es para ir metiéndonos. Y por otro lado, porque estos objetos básicos, dependiendo de cómo los usemos y cuáles elijamos, nos van a dar este toque personal que debe tener cada hogar o cada ambientación. No sirve de nada, muchas veces les digo cuando traemos inspiraciones de Pinterest, que nos sirven para graficar lo que queremos contar, no sirve de nada si no nos podemos apropiar de esas imágenes y hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque es fundamental que a la larga, en la deco, podamos convivir en ese espacio, podamos desarrollar las actividades
sin que esa adecua altere nuestro estilo de vida o nuestro comportamiento, sino que la decoración del hogar debería adecuarse a nuestras actividades. Bueno, ahora sí. Si hablamos en decoración de lugares en donde podemos aplicar todos estos objetos y estas reglas que vamos a ir viendo, deberíamos mencionar primero lo que es una frase hecha. El año pasado algunos lo estuvimos trabajando, vamos a recordar. Una frase hecha es cuando llamamos a estas composiciones de muebles que convencionalmente ya sabemos que funcionan, que están aprobadas y apropiadas. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la frase hecha del comedor. La mesa, las sillas, una lámpara colgante sobre las mesas y podría ser un vajillero. Un comedor no podría funcionar sin una mesa y sin sillas. En cambio, sí podría funcionar, por ejemplo, sin un cuadro, sin un banco, sin una mesita de arrime, pero sin una mesa y unas sillas no podría funcionar. Por eso decimos que está convencionalmente aprobado y apropiado, porque las personas además ya todos sabemos, nos dediquemos a la decoración o no, que vamos a necesitar una mesa y sillas y una lámpara sobre la mesa para iluminar el espacio de trabajo o de uso. Vicky, si voy muy rápido, o si alguno ve que voy muy rápido, me deja en el chat y Vicky, vos me avisás. Sí, dale, yo acá lo estoy mirando. Perfecto. Bueno, una frase hecha, por ejemplo, en el dormitorio. Bueno, la cama, las mesas de luz y los veladores. Esa para mí sería como la frase hecha necesaria y convencionalmente apropiada. ¿Por qué no el respaldo? Si bien es importante, y lo podríamos incluir en una frase hecha, es bueno que sepamos que no nos referimos a respaldo, al respaldo tradicional que todos conocemos, como un respaldo con capitoneo, un respaldo que sea físico. El respaldar de la cama puede ser virtual, por ejemplo, con cuadros, por ejemplo, con baldas, que ya las hemos mencionado. Las baldas son esos estantes muy finitos que vienen con forma de L o de J, se ponen en cualquier lugar, en pasillos, en salas de estar, pero sobre las camas también se están usando mucho, y se pueden apoyar cuadros y ir intercambiándolos, y permite como una decoración más cambiante entre estaciones, o cuando te cansás de tener ciertos cuadros los retirás, también puedes poner plantas. Hoy en día se usa poner mucho tapices arriba de las camas, se usa mucho pintar esa pared, la pared de fondo de un color. Sí me parece importante que tengamos en cuenta que la cama, como es el elemento más importante de una habitación, está bueno enmarcarla con alguno de todos estos elementos. No necesariamente tiene que ser el respaldo tradicional, pero sí está bueno enmarcarla, aún cuando elegimos un estilo decorativo despojado, como puede ser el estilo boho o el estilo minimalista, en el que por ahí no hay tantos elementos, pero fíjense que generalmente siempre hay algo que apoya el punto focal con la cama. Otra frase hecha es el recibidor, y el recibidor sí es una frase hecha que es más cambiante, es más flexible, porque muchas veces se adapta al espacio que tenemos en la casa, muchas veces ni siquiera tenemos recibidor y lo tenemos que improvisar con algún estante angosto o con alguna consola finita hecha a medida, pero en general la frase hecha del recibidor sería una consola, un banco o un estante, que sería como algún lugar de apoyo, un espejo o cuadro, están muy de moda los espejos redondos, que ya vamos a ir a ver que forman parte de los básicos, y una lámpara que puede ser de pie o de mesa o alguna planta. El resto de los objetos que vemos forman parte del estilismo o de los objetos deco, pero más puntuales, que vamos a ver luego.
La frase hecha en el estar sería, para mí la frase hecha en el estar, los elementos principales es un sofá y una mesa auxiliar o una mesa ratona. Podemos tener un sofá con una mesa ratona y no tener la mesa auxiliar, o al revés, lo que siempre tiene que estar es el sofá. Y el sillón individual viene como a apoyar esta parte del estar. Un estar no existiría si no tuviésemos un sofá, ¿sí? Por eso llamamos que son todos estos elementos que tienen que estar sí o sí, que ya la gente sabe que tienen que estar. Bueno, ahora sí, para hablar de los aliados, 3 conceptos básicos que les quiero mencionar previamente es tener en cuenta los ejes. Voy a volver arriba para agarrarme alguna imagen. Los ejes de simetría, de equilibrio y de asimetría. Por ejemplo, en esta imagen del estar, vemos que hay equilibrio, ¿sí? Porque no, a partir de un eje que se trazaría, por ejemplo, sobre el centro del espejo, hacia los costados no hay exactamente lo mismo. Si en la foto no está completa, yo sé que no hay exactamente lo mismo, entonces no podríamos decir que hay simetría, que justamente es la repetición hacia ambos lados sobre un eje. En esta foto, en cambio, podríamos decir que hay un equilibrio, pero que más tirando a la asimetría, que si trazamos el eje sobre el espejo, que es en realidad donde estaría como lo fuerte, vamos a ver que tiene mayor peso visual que donde está el perchero con la cartera y con el canasto. Sin embargo, como hay una cantidad justa de elementos, esta asimetría se ve equilibrada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que la simetría es lo que está bien, y la asimetría también genera muy lindas composiciones en decoración, siempre y cuando tengamos el factor de equilibrio en cuenta, o esta asimetría esté provocada con alguna intención para generar un foco de atención sobre algún elemento. Ahora sí, vamos a nuestros aliados. El primer aliado que vamos a conocer va a ser el blanco y el negro. Si bien esta no es una charla sobre colores, esta va a ser una charla sobre básicos, sí es importante tener en cuenta que hay 2 paletas que generalmente las consideramos como básicas porque son las que nos permiten mayores libertades. Ahora, el blanco y el negro es una combinación que, si bien es básica y es como una de las más usadas cuando hay dudas o cuando se quiere generar un ambiente net, no da tantas libertades si no se la usa bien. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo me fui a estudiar, quería decorar mi departamento en blanco, rojo y negro. Esa combinación me terminó atando mucho a esos 3 colores únicamente. Si yo hubiese permitido en esa combinación de blanco y negro entrar algunos grises, entrar algunos rojos en diferentes matices, tal vez hubiese sido hasta más linda. O sea, son estas combinaciones tan tajantes de colores contrarios, a veces nos complican luego en las combinaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando las elíjanlas con un sentido, con un propósito, como que realmente tienen que estar dispuestos a elegirlas. Entonces, el blanco y el negro, ¿cómo lo deberíamos usar? Bueno, sabemos que es una combinación sobria, que es elegante y que la podemos complementar con otros colores. A su vez, que podemos lograr mejores combinaciones cuando usamos diferentes texturas. Y estas texturas no solo van a tener que ver con las texturas que se puedan tocar, sino con las texturas que sean visuales, como por ejemplo las estampas. ¿Cuáles son mis recomendaciones para elegir el blanco y el negro? Por ejemplo, el blanco siempre es conveniente
que lo elijamos por sobre el negro, ¿sí? Primero porque nos va a dar mayor amplitud, y segundo porque nos va a permitir dar mayor liviandad visual. El negro tiene mucha carga visual, es muy pesado, y si bien hoy se usa en amoblamientos de cocina, están muy de moda las cocinas con negro, siempre hay que tener en cuenta el espacio, la superficie que tenemos a la hora de elegir el negro, ¿sí? Yo el negro lo elegiría en dosis más pequeñas, moderadas, tal vez en algunas piezas del mobiliario, como por ejemplo eligiendo muebles de diseño, como en esta imagen en la silla James, o en el marco de los cuadros. Cuando elegimos trabajar con el blanco y negro, un básico serían todo lo que es la fotografía en blanco y negro. La fotografía en blanco y negro complementa muy bien cualquier ambiente, pero sobre todo con los marcos negros, como que le termina de dar esta imagen de sobriedad y de adaptarse, y son objetos que, por ejemplo, podríamos usar en un cuarto, en un baño, podríamos poner imágenes de blanco y negro, en blanco y negro de ciudades, que se usan mucho, o de paisajes, o de frases. También recomiendo que cuando vamos a elegir cuadros como objetos deco, tengan una lógica su elección, respeten una temática, o ¿esto quiere decir que no pueden ser todos distintos? No, pueden ser todos distintos. Por ejemplo, eligiendo, no sé, llaves, y que sean todas llaves distintas, o ciudades, pero que siempre sigan o cuenten una historia. Respecto a las estampas, las estampas podemos optar por dos tipos, ¿no? Las estampas geométricas, que ahí tendríamos todo lo que serían las rayas, los rombos, las diagonales, y esto nos llevaría a generar un ambiente mucho más juvenil o más moderno, o podríamos llevarlo también, por el contrario, si lo queremos hacer más clásico o un poco más cálido, porque son dos colores que en su combinación son bastante fríos en realidad, pero si lo quisiésemos hacer como más cálido, más acogedor, podríamos elegir todo lo que son los tejidos con todas las tramas como más difusas. Siempre las líneas geométricas nos van a endurecer la ambientación, y las tramas como más perdidas nos van a dar esta sensación de calidez. Ahora, ¿qué es lo que no les recomiendo hacer con negro? Nunca pinten un techo de negro. Pueden elegir pintar alguna pared de fondo, pueden elegir pintar media pared, que se usa mucho hoy en día, pero nunca pinten un techo porque les va a dar la sensación de que el techo se cae. Esto de que a veces dicen no pintes una habitación oscura porque te va a achicar el espacio, no es tan así, o sea, hay que ver qué pared se pinta siempre. A veces pintar una pared de oscuro nos da sensación de profundidad y hace que nuestro ambiente se vea más grande o se sienta más grande. El tema es que hay que elegir generalmente qué pared, nunca el techo. Nunca pinten las 4 paredes de negro porque con más razón va a dar esta sensación de caja. Lo que sí pueden hacer, si les gusta, por ejemplo, usar el negro en paredes, sobre todo para ambientaciones más minimalistas o para ambientaciones nórdicas, es pintar, por ejemplo, las columnas, llamar la atención de la estructura, si tienen perfiles metálicos, o si tienen madera, también se puede pintar la madera de negro, o por ejemplo esto de la mitad de la pared. Bueno, y la otra paleta, que para mí esta es mi preferida, porque es la que funciona mejor con cualquier tipo de ambientación, y la que combina generalmente con todos los colores, es la paleta de los neutros, ¿sí? Los neutros funcionan bien solos o acompañados, incluso funcionan mucho mejor que el blanco y el negro. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, en principio, primero porque son mucho más luminosos
en conjunto, trabajando en sí, que el blanco y el negro. Se pueden combinar dependiendo si elegimos trabajar con los beige o con los grises, vamos a lograr ambientaciones más modernas o más frías, o combinaciones más rústicas o más cálidas, ¿sí? O más clásicas también. Por ejemplo, los beige están relacionados con la tierra, con la calidez, con la amplitud. En cambio, los grises están relacionados con la sofisticación y con la elegancia. Y el blanco también formaría parte de estos neutros más que el negro. Porque negro, siempre decimos que negro existe uno solo y alguna que otra variante, pero blancos existen un montón, sobre todo en decoración. Si ustedes van a una pinturería y piden color blanco, se van a encontrar con que hay blanco roto, blanco hielo, blanco tiza, un montón de blancos que dan diferente sensación. Siempre recomiendo no usar el blanco blanco, sino usar el blanco tiza o algún blanco roto, porque es menos chocante a los ojos. Bueno, se dice que los neutros también pueden ser camaleónicos, porque se adaptan a diferentes estilos. El estilo, por ejemplo, el estilo el beige, los colores cálidos, los vamos a encontrar en ambientaciones clásicas, lo vamos a encontrar mucho en el estilo boho, en el estilo boho nórdico que se está usando hoy en día, y los grises los vamos a encontrar mucho en el estilo nórdico. En el estilo nórdico ahora también se están metiendo los beige, y como el estilo nórdico más con gris está apuntando más a lo que es el estilo nórdico industrial. Ahora sí, si vamos a hablar de elementos puntuales, estas dos que hablábamos antes eran las paletas que yo consideraba como básicas para trabajar. Ahora hablando de objetos, antes de empezar a hablar de los sofás, vamos a diferenciar en dos grupos. Un grupo que es en los que yo digo que vale la pena invertir, y otro grupo que vamos a dejar para el final es en los que no es que no vale la pena invertir, sino en los que podemos decir, bueno, gasto un poco menos porque los vamos a ir cambiando más seguido, los voy a ir cambiando más seguido. En cambio, este primer grupo nos va a determinar las futuras ambientaciones. Cambiemos o no nuestro estilo. Por eso recomiendo, por ejemplo, a la hora de comprar, lo que vamos a encontrar en este grupo de grandes inversiones va a ser un sofá, una mesa, puede ser un vajillero, sillas. A las sillas podrían pertenecer a los dos grupos. Podríamos decir, bueno, no, yo invierto y me compro unas buenas sillas, o no, me compro unas más para pasar y las voy cambiando cada tiempo, cierta periodicidad. Pero bueno, para empezar, por ejemplo, el sofá. ¿Qué comprar cuando elegimos un sofá básico? ¿Un sofá gris o un sofá en color natural? Siempre es conveniente apostar por los colores claros para los espacios que son chicos. Y por ahí, si aún en este mismo gris o natural, que lo podríamos llevar a un tierra si quisiéramos, para elegir un color más fuerte y que aún así siga siendo básico, lo dejaría a lo que es el gris topo o a un tostado, lo dejaría más para espacios grandes, para espacios amplios, para que no absorban la luz sobre todo. En cuanto al tamaño, bueno, esto va a obviamente depender de la superficie de cada uno, pero muchas veces se cree que los sofás en L restan mucho espacio, y al contrario, en espacios pequeños también sirven para generar espacios de encuentro y de reunión en un lugar, y como veíamos antes en otras charlas por ahí, generar microambientes en un mismo ambiente.
acá vamos a ver el mismo sofá en dos ambientaciones totalmente distintas. Una es mucho más grande, van a ver, porque tiene una doble altura, y la sensación de espacialidad es una, en el otro, que el espacio es más reducido, pero aún así se eligen colores claros, sigue siendo igual de confortable. Ahora, estos dos espacios, hay uno que está más completo que el otro, a estos dos espacios se le podría agregar otros básicos, como por ejemplo los almohadones. Los almohadones conforman parte del grupo de lo que no invertiríamos tanto porque cambiaríamos con más frecuencia, ¿no? Pero sí es importante mencionar que a veces decimos que un almohadón básico es un almohadón liso o un almohadón en estos tonos, y no es tan así. A veces un almohadón peludo o un almohadón tejido o un almohadón con una trama fuerte puede ser un básico, porque ¿cuál es el concepto de básico? Que lo podamos usar en varios ambientes, que lo podamos adaptar, que lo podamos reutilizar de diferente manera, que año a año siga siendo usable, que no pase de moda, y para eso no necesariamente tiene que ser liso. Acá vemos un sofá que es en natural, en uno es un poquito más oscuro y en otro es natural tirando a blanco, pero vean que también son dos espacios distintos que podría ser tranquilamente el mismo sillón. Entonces, ¿cómo le podemos dar el toque a estos sofás tan básicos? Bueno, con los almohadones. Acá les voy a mostrar cómo en un mismo sofá se armaron tres paletas de colores. Es el mismo sofá y tres paletas distintas, no solo de colores, sino también de texturas, de estampas, y todas se adaptan y se pueden ir cambiando. Otro factor de sobriedad, y más adelante vamos a ver los textiles, y Carly, las lámparas de pie, sí. para que recién yo por lo menos se cortó y no te escuché lo último, después de lo de las estampas de los almohadones. No, se sigue compartiendo la pantalla. Sí, sí, se sigue viendo, pero no sé la última Bueno. frase si dijiste algo. No, lo que les decía, que otro factor que puede complementar, otro elemento que puede complementar el sofá son las mantas. Ah, listo. Y las mantas no necesariamente también tienen que ser, o sea, estos son los objetos que luego más adelante vamos a ver cuáles son los básicos. Cuando elegimos un sofá tan básico, lo que nos permite es jugar con los elementos que le vamos a poner encima. Entonces ahí sí podemos darnos la licencia de elegir colores más llamativos o colores que tal vez cambiamos de estación a estación. Por ejemplo, no sé, el canela, que es un color, que es por ejemplo el color que está en la foto del centro, la manta canela. Es un color que está muy de moda hoy en día y que tal vez todo el año sobre un sofá a algunas personas les puede resultar cansador. Sin embargo, es un color que en el invierno puede ir bárbaro, en el verano también, digamos, pero si les resulta cansador, en el invierno puede ir bárbaro y en el verano pueden cambiar de tono. Más adelante voy a hablar de los textiles, así que tampoco me quiero anticipar mucho a eso. Y las mesas. Las mesas es otro elemento que podemos considerar dentro de los que tendríamos que hacer como una inversión para pensar, digamos. ¿Qué es lo que nos va a condicionar el formato y la forma, el formato y el tamaño de las mesas? Bueno, la superficie. Siempre que tengamos una superficie cuadrada de comedor, yo recomiendo una mesa cuadrada o circular. No recomiendo las mesas circulares, por ejemplo, en ambientes rectangulares. Sí son las mesas circulares recomendadas, por ejemplo, en cocinas.
en cocinas pequeñas, porque da como esta sensación de encuentro, y en una cocina por ahí es más acogedora. Ahora, la mesa que más se adapta a todos los espacios siempre es la mesa rectangular, porque también se adapta a estos espacios cuadrados. En cambio, la mesa redonda en un espacio rectangular es más difícil de organizar su circulación, al igual que una mesa cuadrada. Esto no quiere decir que no sea posible, sino que a veces requiere un repensar extra. Lo que sí a mí me presenta como más difícil elección es el tema de las mesas cuadradas. Muchas veces las mesas cuadradas no se piensa, como vienen para 4 y para 8 personas, es como que este salto, este que no haya intermedio, a veces resulta difícil de adaptarlo a los espacios. Ahora les quería mostrar cómo esta mesa blanca, que puede ser una mesa que muy básica, que muchos ya hemos visto, la podemos encontrar en diferentes tipos de ambientaciones, aún con estas patas tan torneadas. Miren en estas dos imágenes que se la ve con esas sillas amarillas, súper modernas, acrílicas, y es una mesa que aún así queda súper bien, en una ambientación que es como más mid-century, con un amarillo, y en la otra con la clásica silla, con la clásica silla Ames, que es una de las, debe ser el objeto básico por excelencia de los últimos tiempos, la silla Ames, adaptándose en un espacio tal vez un poco más nórdico, con un aire bien juvenil en ambos casos. Fíjense estas dos imágenes que son bastante blancas, bastante juveniles y bastante frescas, y ahora miren esa misma mesa en dos espacios totalmente distintos. Antes veíamos algo como bien moderno y ahora vemos, por un lado, con estas sillas que son parecidas a las sillas Beatles, tapizadas. Carly, de vuelta por lo menos yo te dejé de escuchar, yo no sé el resto. Pero ¿Me escuchás? Ahora sí, desde lo que dijiste de la silla Beatle. Bueno, no, les decía que es la misma mesa, a ver si me saco. Vicky, ¿se escucha? Sí, no, igual todos los demás dicen que escuchan perfecto, así que debo ser yo, así que tranqui. Perfecto. Seguí nomás. Perfecto. Entonces, la próxima vez si alguien no escucha, avise. Listo, genial. Genial. Bueno, no, lo que les decía es que si bien no es la misma mesa, es muy similar, con estas patas torneadas, y aún así es una mesa que va perfectamente en este ambiente tan clásico, que podría ser un clásico mid-century. Y en la foto de al lado está combinada a su vez con otras sillas, por atrás se ve una Tolix, se ven dos silloncitos Ames y se ve unas Windsor, y queda perfectamente en un ambiente mucho más vintage y cálido. ¿Qué es lo que hace que esta mesa se vea bien en las 4 ambientaciones? Bueno, por un lado, que su forma es bastante neutra, si bien es circular, si bien tiene forma sus patas, no está cargada de información la mesa. Y por otro lado también, lo que hace que se vea bien en las 4 ambientaciones, obviamente es el color blanco. Ahora, vamos con mesas rectangulares. Si bien estas dos no son las mismas, son dos mesas bastante similares. ¿En qué sentido? Las dos tienen tapa de madera, ¿sí? Las dos tienen tapa de madera. Una tiene una tapa de madera más negra y la otra tiene una tapa de madera más, de una madera más clara, más rústica.
Pero fíjense cómo las dos tienen patas de una cromadas y la otra de hierro negro. Fíjense cómo tal vez la mesa, que tiene una tapa más rústica y patas cromadas, no es tan vista. Y sin embargo, es una mesa que tranquilamente podría adaptarse, podría ser básica porque se podría adaptar a un montón de combinaciones. Podría ir también en un ambiente mucho más rústico o mucho más, nórdico, con las patas en negro, pero a primera instancia uno no la elegiría para un espacio tan clásico o tan elegante como se ve en esta foto, y sin embargo fíjense que la ambientación es súper elegante y tiene una mesa rústica. Y la otra, además, que es toda su versión en negra, también queda muy bien, más allá de que sea una madera rústica, pero pintada de negra, justamente por todo como pintarla toda del mismo color. Eso hace que se vea que se liga como un cuerpo solo. Ahora vamos con el contrario, si pintamos las patas de blanco, fíjense que en este caso también los espacios quedan mucho más luminosos por el uso del blanco, pero es una mesa que tranquilamente podría ir, se podrían intercambiar, digamos, las fotos, la mesa, y aún así seguiría quedando bien. Ahora, perdón, vamos a hablar de la mesa tulip. ¿Y por qué la quiero considerar como una mesa básica? Bueno, algunos de los objetos básicos son los muebles diseñados en los 50 por este grupo de arquitectos y diseñadores que surgió después o sea, que a partir de la Segunda Guerra Mundial se apropiaron de todas estas nuevas tecnologías y las desarrollaron en muebles. Lo habíamos visto que había muchos tipos de estos muebles que se usaban en el estilo mid-century, sobre todo, muchos en el estilo nórdico hoy en día. Entonces, bueno, algunos de esos muebles que se diseñaron en el 1950, aproximadamente en esa década, trascendieron y se convirtieron en clásicos o en básicos, y hoy en día siguen siendo igual de modernosos que en esa época. Por eso siguen tan vigentes. Porque estos muebles ya no respetan reglas de ser neutro, o de ser o de ser de líneas puras o de líneas clásicas. Estos son muebles de diseño, pero por su gran diseño y por cómo la gente se los fue apropiando, se transformaron en básicos. Porque por otro lado, todos estos muebles fueron pensados para masificar la decoración. Todos estos diseñadores justamente lo que querían era que esos muebles llegaran a la mayor cantidad de la población, no que fueran muebles de clase alta. Hoy en día son carísimos si uno quiere tener uno original, pero bueno, la idea era otra. Entonces, justamente lo que les traigo es la mesa Tulip, para que vean cómo fue diseñada en el 57 por Hiro Sarin, que era un arquitecto que además era hijo de arquitecto y de mamá diseñadora, y de mamá diseñadora textil, y siempre tuvo como ideas muy claras a la hora de diseñar muebles. Van a encontrar un montón de muebles. Yo no quería traer todos porque probablemente ya muchos los conozcan, las sillas Tulip, que es muy parecida a la mesa, solamente que es una silla, pero el pedestal es el mismo, las banquetas, desarrolló una muy parecida a la Eames, con patas de madera, porque trabajó mucho tiempo, fue amigo de Eames, el otro diseñador. Lo que les quería mostrar es cómo se adapta, por ejemplo, con estas sillas Tonet, ya sea en negras o en color madera natural. Con la negra, por supuesto, da un ambiente como más moderno y más nórdico industrial, y con la otra un ambiente mucho más cálida. Y fíjense que en la imagen en la que tiene las sillas de color madera natural, incluso está combinado con una lámpara mid-century, como hablábamos, ¿se acuerdan en el seminario anterior que hablábamos de lo que no podía faltar en el mid-century y era una de estas lámparas, de estas lámparas estrella o Sputnik, tiene varios nombres,
y conviven perfectamente. En este caso, fíjense que está con unas sillas Wishbone, que también van a ser básicos de la decoración, en un ambiente súper cálido, y por el otro lado está combinada con sillas Eames, las sillas Eames y Fell, y también queda súper bien, en mucho más, un espacio como mucho más nórdico. Pero ¿qué es lo que yo les quiero mostrar? Que son esta mesa, por ejemplo, que fue diseñada para usarse con otras sillas, se adapta perfectamente a cualquier tipo de silla. Bueno, ahora vamos a ver algunos de estos sillones que decíamos. Este que ven en la foto es el sillón Eames, el long chair, que es un sillón que se hizo justamente, lo hizo la pareja Eames, que eran una pareja de arquitectos. Él era arquitecto y ella era diseñadora. Y lo hicieron justamente para un amigo, director de cine, que iba siempre a su casa a comer y se quedaba dormido la siesta después de la comida. Entonces, ellos estudiaron muy bien el formato de cómo una persona, la forma en la que una persona se recuesta para una siesta en una silla, hicieron este sillón con su pie. Este sillón tenía también como premisa usar una madera que sea de reciclaje. Hoy en día se encuentran muchas imitaciones, pero el original tenía maderas enchapadas de reciclaje. Fíjense que viene en blanco, también viene en cuero marrón y en cuero negro. Fíjense que en este caso están ambientaciones muy distintas también y se adapta súper bien. Generalmente se elige como sillón que acompaña en ambientes grandes porque sí es una silla no solo grande de dimensiones, sino llamativa visualmente. Entonces, a la hora de elegirla, sí hay que tener en cuenta que sea como un espacio más descontracturado, que sea un espacio liviano, despojado de información. En este caso está en negra. Y fíjense que está en un espacio muy net y también está en un espacio como con un poco más cálido, con mucha influencia nórdica. Y también ahí se ven las sillas Eames atrás. Bueno, las sillas y los sillones Eames, que ya la gran mayoría los debe conocer de haberlos visto en Pinterest y en revistas, son uno de los muebles que más, la silla Eames es una de las sillas que más se ha replicado por diferentes marcas. Es una silla que va muy bien con todos los estilos y fíjense acá, se las quería mostrar cómo, por ejemplo, en una ambientación industrial, las diferentes la sensación diferente que da en blanco y en negro. En negro da como mucho más nórdico industrial. En cambio, en blanco baja toda esa intensidad de lo industrial. Si bien sigue siendo un espacio industrial, lo baja más al nórdico. Ahora vamos con la silla Tonet. La silla Tonet, hay varias versiones de la silla Tonet. La silla Tonet fue diseñada 100 años antes que todos estos muebles, que estos muebles que veníamos hablando, y aún así es una silla que trascendió y que está vista hoy en un montón de estilos. Es una silla que es muy cálida, muy con todas esas formas curvas, es muy fácil de usarla y de pasarla en lo que es la estética visual. Y Le Corbusier, que fue un gran arquitecto, diseñador de un montón de muebles y muy importante para sentar las bases de la arquitectura moderna, dijo sobre la silla Tonet: nunca ha sido creado algo más elegante y mejor concebido, más preciso en su ejecución y más excelentemente funcional. Yo creo que si eso lo dijo Le Corbusier, hizo que la silla despegara, porque sin duda es una silla hermosa, que se adapta a un montón de estilos, y si lo vio Le Corbusier,
le veía futuro porque tenía muy buenos. En esa época la silla Tonet no era usada por todo el mundo, sino que era más usada para los bares, para los restos. Fíjense como en diferentes colores crea situaciones totalmente distintas, ya sea en blanco, en su color natural, y en color negro. Como les digo, las de silla Tonet vienen varias. Esta es la silla número 14 y es la que van a ver en un montón de fotos. La silla Wishbone, diseñada por Wegner en el 1950, ¿por qué la quise poner después de la Tonet? Porque es una silla que se inspiró mucho en la Tonet. O sea, miraron mucho la forma, el diseño, los materiales. Es una silla que también se hace con madera de haya maciza y que en su asiento se teje con cuerda natural. Y por último, no sé, sí, creo que es la última de las sillas, la silla Tolix. La silla Tolix ya es una silla francesa que fue creada por Javier Pujart, bueno, no sé francés en realidad como para mencionarlo, pero este diseñador venía de una familia en la que trabajaban mucho los metales y el zinc. Y le habían encargado a su fábrica diseñar, a la fábrica de su familia, diseñar una silla para los bares parisinos, ¿sí? Y para lo que es la hotelería parisina, para ponerlo en los exteriores. Entonces diseñó la silla Tolix. La silla Tolix la fue reversionando porque ¿qué era lo que pasaba? No evacuaba bien el agua, por eso luego le agregó los agujeritos. Pero los hoteleros o los dueños de restaurantes se quejaban porque no se podía apilar. Entonces, después de varias versiones, surgió esta silla Tolix, que es apilable, que soporta estar en el exterior y que ahora también viene en varios colores. En sus orígenes solamente venía en color zinc. Y a veces se cree que la silla Tolix es muy industrial. Y sin embargo, les voy a mostrar cómo en otros colores, como el blanco y como el verde agua, puede ser llevada a ambientaciones mucho más cálidas y no tan frías como generalmente se piensa. En este caso vamos a ver, fíjense en una, como a pesar de estar en negras, por todo su entorno y por la mesa de estilo toda torneada, tiene atrás una isla blanca, y aún así, más allá de ser una silla Tolix negra, queda en el espacio sigue siendo cálido. Bueno, y en la otra foto sí, es mucho más cálida, pero también porque se refuerza con todos estos colores blancos o beige o este bronce y la mesa de campo. Ahora sí, los textiles. Bueno, ahora vamos con los elementos que tal vez uno va cambiando mucho más rápido. Los textiles dan dinamismo y hacen que espacios tranquilos se puedan ser como más dinámicos, con mayor movimiento, y que por el contrario, espacios que ya de por sí son dinámicos, puedan tener más calma con textiles como despojados. En cuanto a textiles, podemos hablar de los almohadones y de las mantas. Si los tomamos a estos como básicos, y no como hablábamos hoy cuando hablábamos del sofá, que hablábamos de estampas llamativas, porque teníamos un sofá neutro, si los queremos elegir, si tenemos mayores colores en una ambientación y los queremos bajar con los textiles, siempre hay que tener en cuenta ir a las tonalidades neutras y a la mayor cantidad de trama posible en el textil o en la estampa. Por eso se recomiendan hoy mucho los textiles de fibras naturales o los de algodón, porque son los que tienen como información
más fácil de comprender para el cerebro, para la vista. No es lo mismo, por otro lado, ver una cama sin un pie de cama que con un pie de cama. Siempre genera mayor sensación de confort. Y fíjense, este sillón, que es la misma ambientación, con los almohadones cambiados y da dos ambientaciones totalmente distintas. Y los almohadones siguen siendo con mucha carga de información. Esta me gustó también porque fíjense, ahora viene una serie de 4 fotos de la misma cama, la misma habitación, pero con diferentes almohadones. Y todos estos almohadones podrían ser considerados básicos, a pesar de tener estampas, porque son estampas bastante tranquilas. Y fíjense cómo se generan dos situaciones distintas. Una puede ser, una en los tonos tierra mucho más cálida, la otra en los azules como un poco más náutico, a pesar de tener mucha madera oscura. En este caso también, miren cómo uno con ya dos paletas como el azul y los rojizos, queda mucho más cargado que en la otra imagen con solamente los rojizos. Bueno, los cuadros y espejos. Bueno, acá están las baldas que mencionábamos hoy, ¿sí? Cuando hablábamos de enmarcar las camas. Las baldas o estantes en J, justamente esto, nos permiten ir cambiando la deco constantemente. Podemos poner, como en la foto, podemos poner plantas, podemos poner floreros, podemos poner cuadros, podemos poner portarretratos, podemos poner libros y hacerlos todo parte de la deco. Y nos van a ir permitiendo cambiar todos esos objetos y generar diferentes ambientes. Por ejemplo, podríamos tener toda una serie de elementos en negro o de elementos en gris, y luego agregando algún que otro color generaríamos otra espacialidad totalmente distinta. Y por otro lado, los espejos, bueno, acá vamos a ver otra vez los cuadros, ven, como les decía, lo pueden poner hasta en un comedor. Por ejemplo, en esa foto está apoyando toda esta mesita de arrimes, generando toda una situación de verticalidad que hace que el espacio sea mucho, lo agrande, lo haga como más alto al espacio. Y por otro lado, los espejos. Y con los espejos, ¿por qué elegí en este caso los espejos redondos? Porque son los que mejor se adaptan visualmente. Siempre, o sea, los círculos crean mucha atención, pero el espejo, justamente por su material de reflejar, hace que el espejo redondo sea como más fácil de captar. Y es un espejo que, dependiendo de su marco, se puede adaptar a diferentes estilos decorativos. Vienen espejos redondos con marcos de madera, con marcos de bronce, con marco negro, con marco cromado. Y por otro lado, los espejos sol. ¿Por qué quería contarles sobre los espejos sol? Los espejos sol son viejísimos, datan del siglo de los Luises. Justamente lo que querían mostrar era su divinidad y como su grandeza, y en ese momento mandaron a construir los espejos sol. Hoy en día estos espejos se han reversionado con diferentes materiales, en su mayoría todos materiales naturales, y siguen siendo tendencia. Entonces, muchas veces también lo que pasa con los básicos es que se van reversionando, no siempre es el mismo que en su origen. Estos son algunos objetos deco que a mí me parece que muchos de ellos han llegado para quedarse, digamos, han llegado para convertirse en básicos hoy en día. Hoy la decoración hoy es mucho más masiva,
también es gracias a las grandes cadenas, tal vez acá no tenemos tantas, pero en el mundo todo lo que es IKEA ha hecho que la decoración sea más masiva y todo el mundo tenga acceso a objetos deco que son costosos tal vez, y son objetos que para mí van a trascender no por su gran diseño, sino por su utilidad y por cómo, y por su precio también, por supuesto. Algunos de ellos son los canastos. Los canastos llegaron para quedarse, son muy flexibles, se pueden usar los canastos para dejar almohadones en la noche en una habitación, para tenerle en un estar mantas para el invierno, para tener revistas, para tener más almohadones. Los canastos para el baño, para guardar cosas. También todos estos objetos que se están diseñando, si bien son económicos, tienen mucho que ver con el estilo de vida de las personas, con esto de la utilidad. Son objetos que vinieron como a resolver de una manera estética algunos problemas de guardado que en las últimas épocas tal vez la arquitectura no le ha dado tanta respuesta, o es una de las respuestas que para mí falta dar, o encontrarle la vuelta de rosca. Acá vemos otro canasto. Todo lo que son bandejas, el mármol está muy de moda, el mármol de Carrara, y si bien es un elemento muy caro el mármol de Carrara, se ha llevado a hacer imitaciones en acrílicos, en plásticos, que hace que todos tengan acceso a una bandeja de este estilo. Las mesas ratonas, sobre las mesas ratonas vamos a encontrar un montón de objetos deco importantes, como las velas, los floreros, los libros, las bandejas. Los libros pueden transformarse en objetos deco, y siempre digo que cuando van a poner libros en una mesa ratona, que sean libros que, que, que tengan un mensaje para el que los consume, para el usuario de esta mesa ratona, que tengan algo que ver, no poner por poner, digamos, porque si bien muchas decoradoras dicen, bueno, pongan un libro que sea estéticamente lindo. Bueno, es importante, pero más importante es que sea interesante, porque si no ese libro va a estar llenando tierra en la mesa. Y por otro lado, a la hora de armar composiciones sobre las mesas ratonas, es importante tener en cuenta la regla del impar. A mí me gusta mencionar la regla del impar porque es la que nos deja como más seguros a todos para armar composiciones. Siempre las composiciones quedan mucho mejor cuando ponemos cantidad de elementos impares. Por ejemplo, fíjense en la imagen del medio. Está la bandeja con 3 velitas arriba, y eso queda muchísimo mejor que si fuesen solo 2. Y sumando la esfera y el florero siguen siendo 5 elementos que se distinguen por sobre la bandeja. Y por otro lado, si nos vamos a la imagen del lado, otra regla que también me gusta mencionar a la hora de hacer composiciones sobre mesas es la regla del triángulo. Siempre cuando armamos composiciones en triángulo se leen muchísimo mejor, quedan estéticamente muy bien. Estos triángulos no necesariamente tiene que ser siempre el mismo, puede ser un triángulo, bueno, equilátero, digamos, pero puede ser con todo volcado sobre un área, o volcado o la altura, o la mayor altura en el centro. Otros elementos que van a trascender mucho son las velas. Las velas se han transformado en este último tiempo en un objeto deco por excelencia, no solo por su aroma, sino como se han perfeccionado en su estética. Hoy por hoy vienen velas en cerámica, en potillas de cerámica, en potillas de madera, que esto no estaba tan visto, y para mí van a quedar. Y por otro lado, otra cosa que va a quedar es todo lo que sea hecho en fibras naturales. Cada vez hay mayor tendencia a usar todo lo que es sustentable, o todo lo que está hecho con restos de la naturaleza, todo lo que daña menos al ecosistema.
Así que otra cosa que para mí se va a convertir en tendencia y que está bueno como ir comprando de a poco es todo lo que sea, lo que tenga que ver con las fibras naturales, ya sean alfombras de yute, cerámica de grés, elementos en madera. Y bueno, por ahora hemos llegado a su fin. A ver, Vicky. Ay, ya terminaste, me quedé con ganas de más. Sí, terminé. Ah, ay, tendría que haber buscado más. No, me Estaba tenía re miedo de entretenida. tenía miedo de quedarme sin tiempo, porque como la vez pasada cortábamos. Sí. Ah, capaz por eso, pero bueno, no, no. Bueno, igual tenemos un montonazo de tiempo para preguntar y eso. Abramosle Dale. el Zoom si quieren, así charlamos. Deja de Hay algunas compartir. preguntas en el chat, hay algunas. Sí, sí. Ah, cierto, tengo que dejar de compartir. Espera. Había Dejo de una compartir, no pregunta sé cómo específica. se. ¿Ahí dejé de Había compartir una o pregunta, no? sí, sí, ahí estás bien. Ah, de los sillones Perfecto. tipo Barcelona. Los sillones tipo Barcelona también quedan muy bien con el otomana. Sí, el sillón de Barcelona, a ver, es uno de los muebles de diseño del siglo, es uno de los grandes muebles de diseño, pertenece a Mies van der Rohe, que diseñó un montón de muebles excelentes, pero es un sillón que es más difícil de mezclarlo como en varias ambientaciones. Va mucho en las ambientaciones modernas, pero cuesta mucho más llevarla a ambientaciones más cálidas por su materialidad sobre todo, porque es cuero y metal. En cambio, por ejemplo, el Ames, que tiene cuero, es cuero y madera, entonces como que va mejor con los dos estilos, tiene como la frialdad del cuero y tiene como la calidez de la madera. Sí, es verdad. Sí, Y para que había otra pregunta acá abajo. ¿Qué se puede sí. utilizar para decorar un pasillo a la entrada de una casa? Bueno, los pasillos a la entrada de una casa, si no se puede armar un recibidor, porque a veces, por ejemplo, a mí en mi casa no me da el ancho del pasillo, no tengo recibidor. No es obligación tener recibidor. Sí está bueno generar un espacio en algún lugar cercano a la puerta. No es obligación. En un pasillo, si es chico, el pasillo si es angosto, yo aconsejo poner cuadros. Eh, es lo que menos. O un espejo. Un espejo estaría buenísimo. Siempre tenés que tener en cuenta la abertura de la puerta, o sea que cuando lo abras, no lo tapes. Si tu puerta abre así, lo ideal sería que en esta pared armes la composición. Si pones un espejo, va a reflejar todo lo que hay, entonces va a dar como sensación más de amplitud. Y si pones cuadros, también va a quedar mejor. Pero si es un espacio chico, aconsejo un espejo. Sí, debe ser como el pasillo mío de las típicas casas de acá, así que entras por el pasillito así al medio de Claro. la casa. Yo puse Si estantes el y ancho te cortinas. da, claro, si el ancho te da, también puedes poner una balda, por ejemplo, puedes poner Mm, algún estante bien finito. Las baldas a veces son en J, o sea que en J quiere decir que son, digamos, bueno, que tienen justamente la forma de una J, y a veces son solamente estantes, es un estante muy angosto, también se puede usar, pero te tiene que dar el ancho, sí. ¿Y eso dónde se no tiene compra? que Me quedé entorpecer. pensando. Las ¿Dónde se baldas. ¿Por internet o habrá así, o en qué No, acá hay tienen? un montón bueno, en Mercado Libre ni hablar, y acá en Chivilcoy yo he visto que varios emprendedores la están trayendo baldas. Mm. ¿Y Y de qué si no, materiales cualquier son? ¿Metálicos? carpintero, y si no, Mira, Ah, queda muy bien hacerlas en fibros, o sea, vienen diferentes, por ejemplo, se podría elegir una balda en madera en paraíso, o una balda en alguna madera que la puedas laquear de blanco, pero últimamente he visto muchas baldas que se pueden hacer en fibro fácil y se pintan del mismo color de la pared y quedan bárbaras. está bueno eso. Sí. Y a ver si hay otra pregunta para. ¿Cómo puedo armar un recibidor en un zaguán estrecho? Bueno, es parecido a lo que hablábamos Sí, con lo del pasillo. yo trataría, siempre que trabajen en lugares estrechos, de elegir pocas cosas y muy útiles, muy funcionales, porque es el lugar en el que uno realmente pasa, a veces pasa rápido, o pasa cargado, o viene con camperas, o viene con cosas,
Y bueno, o sea, eso puede entorpecer todo ese movimiento. Sí. Sí, es un tema el del perchero, va, las camperas, son insoportables. Cuando son estrechos, yo no recomiendo poner el perchero en No, el claro, pero el recibidor. perchero en algún lado tiene que estar, porque ¿dónde pones la Sí, campera? yo No no sé. recomiendo ponerlo en el recibidor cuando el recibidor es chico, Sí, no recomiendo poner el perchero porque no, te lo llevas a no por ser que adelante. seas muy ordenado, claro, a Sí, no ser que seas muy ordenado, si no, esos percheros suelen estar llenos de campera, sí, de sí, camperas. guardapolvo, la mochila de los chicos, la cantidad de cosas que tengo en el Sí, pasillo, sí, bicicleta. yo un perchero lo pondría como más, o sea, como adentrándonos un poco en la casa, y también depende de cómo uses la casa. Por ejemplo, yo tengo una entrada por la cochera y generalmente la usamos mucho, entonces prefiero tener un perchero en ese lugar y Claro, ya la casa se entra sin nada, digamos. claro, está bueno. Y para que un zaguán, ¿quedan bien las fundas en los sillones? Si las hacen a medida, sí. A mí no me gustan las fundas que se compran, o sea, hasta hace un tiempo venían esas fundas que se compraban como más estándar y que las tenías que atar. Esas no me gustan. Me parece como que quedan demasiado bolsa. Las Mm. fundas que se hacen a medida quedan Pero bárbaras. a medida que Son quede súper tipo recomendables. pegadito, que quede tipo a presión. Sí, se hace a medida, exacto. Incluso hay un montón de casas que te mandan para que vos mismo la midas y le pases la medida y te las hacen. Conozco varias que le han hecho fundas y queda muy bien y es re útil porque la sacás, la lavás Sí. y la volvés a poner y es mucho más económico que comprar un sofá constantemente. Sí, y por ahí viste que ahora los sillones, o sea, viene como la estructura del sillón y los almohadones que son como la base, digamos, esos cuadrados. Y ahí Sí, podés ponerle la tal cual. funda, lo de abajo la funda al almohadón, ahí hace que quede Sí, más armado, ¿no? Que cuando tenés que tal cual. por Es arriba. que las fundas de ahora, o sea, las fundas que venían como estándar, venían para poner arriba de todo eso. Claro, Entonces queda quedaba como una entero. sábana que tirabas, claro, una sábana, una manta que tirabas arriba de un sillón. En cambio, las fundas para sillones, hoy por hoy te las miden y te hacen cada parte, te hacen el cuerpo entero y después te hacen los almohadones. Entonces Claro, queda en realidad como si fuese un sillón. claro, No te das cuenta que tiene una funda. claro, claro. Y esas que se ven en internet que son tipo mágicas, que se, que se estiran y se pegan, no Y sé son qué, ¿esas las esas, viste alguna sí, vez son, en vivo y en directo? sí, no, en vivo en directo no. Vi, por ejemplo, que muchos siguen a la de Deco por 2 mangos, que una vez había subido una. Yo creo que es para sillones muy estándar. No sé si se adapta. Y no sé si acá tenemos ese tipo de fundas. Sí, no sé, esa tela, es Y muy también loca, ¿eh? depende, y la tela es justamente es como un modal. No es la misma, o sea, hoy por hoy se están usando mucho las fundas que son de tuzor o de lienzo o de pana, que son géneros que tienen mucho algodón, Mm, entonces dan una sensación de calidez o de confort, elegancia o de calidad mucho mejor que un modal. claro, tenés razón, sí. ¿Cómo sabés, Carla? Yo no sé nada de esto, por si no sabían. Bueno, paren, que yo me distraigo, divago. Paren que se me fueron las preguntas, che. La del Barcelona, pasillo, la entrada, el zaguán, las fundas. ¿Qué tipo de iluminación recomendás para un comedor de concepto cálido? Ay, nos fuimos a la iluminación, Chan, no me preparé. ¿En qué? Bueno, o sea, la Pero iluminación sabés, en sabés. realidad, o sea, hay o sea, es como que hay muchos temas para hablar de iluminación como para decirte qué te recomiendo. Lo que sí te recomiendo sobre una mesa, o sea, si es en un comedor la iluminación, es ponerlo a 0,75 sobre la mesa, que se animen, incluso a 0,70 también, que se animen a bajar estas lámparas, un poco porque muchas veces no quieren hacerlo, que en casa fue toda una discusión, porque no se la van a chocar porque está sobre la mesa. Y en cuanto a qué elemento, o sea, qué tipo de pantalla usar, sí, estamos hablando de una ambientación más cálida y trataría de elegir alguna de las de ratán, algunas de las que están ahora de moda de mimbre, eh, hay muchas de madera, hay muchas que son metálicas pero vienen con cabito de madera, entonces le da mayor calidez
y siguen siendo muy modernas. Y otra cosa que siempre recomiendo sobre la mesa es que a la hora de elegir la iluminación, tengamos en cuenta el haz de luz que va a dar sobre la mesa. Entonces, si elegimos una pantalla que es bastante cerrada, en la parte de abajo nos va a dar un haz de luz muy pequeño, y es probable que tengamos que poner 2 sobre la mesa equidistantes. Si es una, que tal vez la mesa es mucho más chica, o la lámpara es muy grande, se puede poner una. También si tenemos una mesa rectangular que es bastante larga, se pueden elegir las que son tipo barrales, o las así, que vienen con focos colgados, o bueno, con pantallitas colgadas. Y en este caso para mesas rectangulares y sobre mesas circulares siempre aconsejo poner una sola, bien grande, que puede ser o una araña o una pantalla, dependiendo del estilo de la ambientación, pero si es mesa redonda aconsejo poner una. Y respecto a la lamparita, ¿algún dato? No, viene en esa... No, yo uso cálida. A mí me gusta la iluminación cálida para ciertos ambientes, sí. Sobre todo para un comedor o un estar. Para un área de trabajo, negocio un poco más la luz fría. Pero para casa, a mí me gusta la luz cálida. Sí, sí. Pero es una cuestión de gustos también, ¿eh? Uh-huh. Acá dicen qué lindo sería un curso de restauración de muebles. ¿Te lo animás? ¿Hiciste restauración de muebles? No, ¿Hiciste alguna vez? No. Mucho trabajo, no. Sí. No. No, pero por ahí restauración para reciclado, por ahí no necesariamente tiene que ser restauración para reparar el estilo anterior, digamos, o las condiciones anteriores. Exacto, lo que sí está bueno es evaluar, o sea, o aprender un poco a cómo reutilizar muebles, porque hay un montón de muebles que por ahí pensamos que ya no se pueden usar, y tal vez cambiándoles un poco su apariencia o cambiándoles su uso. Hay muchos muebles que se pueden usar para otra cosa de la que fueron en realidad pensados. Sí, está buena esa idea, gracias. El que me la tiró, Nelson. Está bueno ese curso para el año que viene. ¿Dónde conviene colocar los percheros? Ya algo dijimos, pero ¿algún dato más? Sí. No, eso, si tenés el recibidor chiquito, sacalo del recibidor y ponelo lo más próximo al recibidor. También es difícil decirte porque no sé si depende desde a dónde entres después del recibidor. Hay muchas casas a las que se entra directamente al estar, hay otras a las que se entra al comedor. En realidad es difícil en ese sentido. Lo que sí digo es que se saquen de los recibidores chiquitos, saquen el perchero, a no ser que sean súper ordenados. Todos los que vivan en la casa. Claro. Y entre los percheros de pared y los percheros esos que son tipo de pie, ¿algún dato? De pared, siempre de pared. El otro se cae, ¿o no? El otro se cae, sí. No, es un obstáculo. ¿Toma mucha fuerza como volumen? Sí, es un obstáculo visual muy grande. Todos los elementos que se puedan colgar o despegar del piso van a ayudar a dar liviandad en el espacio. Bien. Que generalmente es lo que tenemos son espacios chicos, o sea, los pocos que tengan casas grandes son los afortunados, digamos, porque hoy en día las casas o los departamentos son bastante reducidos de espacio, de superficie. Ya hemos reducido al máximo. Y ahí coincido con vos, Carla, en el espacio guardado es un espacio más que los arquitectos, mea culpa, hemos olvidado y es fundamental. Olvidado. Totalmente. En el hecho de abaratar costos, de reducir superficie, etcétera. Exacto. Vivir en una casa. Es una deuda. Estoy pensando en usar mesa redonda de guayubira y sillas Bertoias color cobre. Sillas Bertoia color cobre, wow, sí. Me gusta la Bertoia, la verdad es que en color cobre no la he visto tanto, soy sincera, no la he visto tanto, generalmente la veo mucho más en blanco o en negro. Sí, lo que me gusta del cobre, que es un color bastante cálido y que va con muchas ambientaciones. Ojo, siempre que pongan un metal, traten de respetar ese metal para el resto de cosas que elijan. Por ejemplo, si elegís una silla, no sé quién lo puso, pero si elegís una silla Bertoia, a la hora de poner iluminación y tenés que elegir algo metálico,
claro. o que sea blanco, dependiendo del resto de la ambientación, ¿no? Pero o que sea o que sea en bronce, ¿qué me dijo? Cobre. Que era Cobre. cobre, o que sea cobriza, y Sí, no que sea cromada, por ejemplo, porque va a claro, chocar mucho. se entiende, sí. Qué linda conferencia, muchas gracias. ¿Qué altura y ancho debería tener la mesa del recibidor? Una estándar. Y altura mínimo 90 centímetros, es más o menos entre 85 y 90 centímetros, es más o menos como la altura de una mesada, ¿sí? Y Carly, te nos fuiste. ¿me fui? Ahí está, de vuelta. Yo por lo menos te dejé de escuchar. Bueno, les decía, la altura debería ser entre 85 y 90 centímetros, más o menos. Puede ser a 1 metro 10 también, digamos. O sea, eso depende de la intención que le quieras dar, pero deberían dar entre los 85 centímetros y 1 metro 10. Ustedes párense, fíjense a qué altura les queda cómodo para básicamente venir y dejar las llaves, por ejemplo. Ujú. Y en cuanto a la profundidad, lo que les decía es que depende. Si van a elegir un estante, yo lo haría más bien angosto, ¿sí? De 25 centímetros, por ejemplo. Ahora, si van a elegir un mueble que va a tener con cajones y eso, y ya ahí tal vez, dependiendo siempre del espacio que tengan, puede ser entre 30 y 40 centímetros. Siempre piensen que el espacio útil que tiene que quedarles del recibidor tiene que ser al menos 1 metro, o sea, desde que termina o sea, si ustedes tienen un recibidor de 1 metro, no pueden poner nada. Lo lamento. Ahora, si tienen un recibidor, por ejemplo, 1 metro 30, se pueden dar el lujo hasta los 30 centímetros, y así van sumando. Sí. Y esto que te digo, los pasillos de esos zaguán de entrada son de 1 metro casi siempre. 1,5. Claro, ese es el tema. Por Ahí ejemplo, es el donde mío, tengo el el mío es perchero. de 1,10. Claro, el mío es de 1,10, no puse nada. Claro. El Sí, no, no. perchero, el coso, el bidón de rienzo. Ay, perdón, la Claro. gente, yo me lo tomo para el chiste. Son ideales cuando tenés mascotas. Yo tengo de Tusor Divinas, las fundas, supongo. Ah, las fundas para sillón, Comentaron. sí. Yo quiero saber si el recibidor sí o sí va al lado de la entrada o se puede armar en otro sector. No, no va al lado de la, a ver, no sí o sí va al lado de la entrada, siempre la idea es que sea próximo al lugar de acceso, porque justamente es la primera impresión y además porque cumple la función de recibidor, de recibir a otro y a nosotros mismos. Sí. Pero sí es cierto, Eh, que yo esta duda por ahí también la tendría, o sea, cuando tenés el pasillo ese, conviene por ahí el pasillo, listo, dejarlo solo como para entrar y armar un recibidor Dejarlo, en otro lado por ahí. claro, muchas veces, no sé, por ejemplo, muchas veces que tenemos pasillos largos y por ejemplo en el fondo tenemos como un distribuidor, bueno, se hace en el fondo. O por ejemplo accedemos directamente al estar, se puede hacer sobre una pared lateral, Claro. un pequeño sector de recibidor, me refiero una mesita y una lámpara, una mesita y un espejo, o una mesita y nada más. Sí, sí, O sea, coincido en repito, eso. no es obligación tener un recibidor. Si ustedes se lo quieren armar, porque les gusta la idea de tener un recibidor, no necesariamente tienen que estar en la entrada, la idea es que esté lo más próximo posible. Pero, o sea, el recibidor, la función que tendría es la de dejar las cosas cuando llegás, llave, Cuando llegás, perchero, esas sí, cosas, no claro, de un exactamente. sillón. O sea, cuando tenés más lugar, sí, No, tenés un claro, silloncito por si no, estás, no, no no. sé, Yo esperando eso que más dormís. llamaría un rincón de lectura. Cuando ponen ya un sillón y eso lo armaría más en un rincón de lectura. Si tenés una casa grande en la que podés poner un Sí, banco, dejar los zapatos y todo eso, está buenísimo, pero sí, a veces esa situación no se da claro. y te repito, hay muchas casas hoy en día que esa situación se da, por ejemplo, en la cochera. Yo, la idea es que muchas veces este recibidor estético es para las visitas, Mm. la verdad, también. Car, ¿podés pasar el dato de quién hace las fundas en Chivilcoy? Me mataron. Creo, Averigüemos. no sé quién me lo pregunta, no sé quién me lo pregunta, si es, Dayana Barrios. creo, bueno, Dayana, creo que lo hace Roxana, que el emprendimiento creo que se llama, no me acuerdo ahora la arroba, se llama La Tiendita de Ross. Ah, Creo que sí. ella hace, no se Rosana Di llama Rosana Lorenzi. Barrios, Rosana Barrios sos vos.
Muso Victoria Barrios. Pero Roxana creo que hace fundas, sí, Rosana Di Lorenzi es la tinta de sí, Ros. sí. Ella creo, o el año pasado al menos hacía. Bien. En un departamento, living, comedor, con todos sus Ay, perdón, muebles en y madera. Delfina Graciadei también está haciendo, creo que fundas de sillones, que Ah, también fue compañera de los chicos. bien. Perdón, Está decime bien, está otra vez. bien. En un departamento, living, comedor, con todos sus muebles en madera, ¿de qué manera se podría alivianar el espacio? Bueno, yo lo haría con colores claros, sobre todo si la madera es oscura, con colores naturales y todos los beige cálidos. Todo lo blanco y natural que puedas meter, mejor. Mm, En cualquier elemento, ya sea hasta, no sé, en una los silla, en cuadritos. almohadones, Mm, en cuadros, toda la información en blanco, esto, todo blanco no, obviamente, pero que la mayor carga visual sea de los colores claros. sí. ¿Existe alguna forma de colgar cuadros sin necesidad de agujerear o dañar la pared? Y los estantecitos esos que nombraste. Sí, pero los tenés que amurar igual. Ah, O sea, tenés los razón. estantes se amuran. Y no sé, cinta la doble, la bifaz. Es un problema, pero bueno, sí, Sí, los ahí cuadros Marcela dice que sí, la cinta generalmente, bifaz. la cinta bifaz, claro. No sé si cómo después, si sacan la pintura, todo ese, no lo sé, pero bueno, se vuelve a pintar. ¿Y esa silicona la que pega también o no? La silicona con la que Yo pegan los soy mujer espejos. de agarrar el taladro, ¿qué querés que te Sí. diga? Yo agujereo todo. La silicona de pegar de espejos, ¿la usaron alguna vez? Es así. No, para pegar cuadros sobre pared, Pegar no, cuadros nunca, mucho, no. ¿no? Em, las lámparas de pies, ¿dónde las ubico y con qué las acompaño? Las lámparas de pie siempre quedan lindas bueno, al costado de un sillón, por ejemplo, en un sofá, en una esquina de un dormitorio puede quedar linda para generar, si tenés un dormitorio grande y podés poner, por ejemplo, un silloncito y una lámpara de pie, la acompañás con un silloncito y queda re lindo, o con una butaca. Eh, pero generalmente en las salas de estar es donde se ven las lámparas de pie. Tan bueno, o por ejemplo, si quisieras, pero necesitas mucho espacio, también la lámpara arco, por ejemplo, que es aquella Mm, que viene con el pie de mármol y hace toda la curvatura y cae en el centro. A veces esas también las usan en los comedores para como iluminar el centro de la mesa. Pero bueno, es una lámpara bastante costosa. sí, Y si no, las lámparas de pie generalmente con algún banquito o generando como algún rincón, alguna situación más íntima de relax o de sí, lectura. sí, esa sería la función, sí. Sí, porque la Bueno, luz que nada, da todo es eso como mostrabas, muy en ese espacio. claro. Y hoy mostrabas ahí el que le decías la mesita de apoyo y al lado del sillón, Claro, tenía ahí la lámpara de pie. claro. Eh, ¿Las alfombras en el estar se consideran básicos? En el estar no. Yo la alfombra no la considero un básico, No. primero. No. Em, Porque podés no tenerla y no pasa nada. Sí, obviamente generan situaciones distintas cuando uno tiene una alfombra en un Sí. estar, Mm, da mucha mayor sensación de calidez. Pero las alfombras hay que tener mucho cuidado porque sectorizan mucho, ¿sí? O sea, cuando vos pones una alfombra te va a sectorizar y a reducir el espacio a todo lo que suceda alrededor de esa alfombra. Entonces hay mm, que tener cuidado. mm, Y, por ejemplo, porque lo van a ver en un montón de imágenes o de Pinterest o de revistas, son las alfombras en los comedores. Para mí es un definitivo no, a no ser que en esa casa no haya nadie coma. pequeños dando vuelta, o gente, claro, o que haya gente que no mancha, porque muchas veces No, recomiendan poner alfombras para marcar o delimitar el lugar del comedor y la verdad es que son difíciles de limpiar, de mantener, porque uno básicamente tiene mucho el tiempo los pies apoyados y como moviendo abajo los pies, y por otro lado porque además la alfombra ideal debería tener al menos 70 centímetros para cada lado, además de la mesa.
¿sí? Para que la silla se abra y siga como quedando sobre la Sí, alfombra. Entonces necesitas al menos una alfombra de 12, sí, más o menos de 2 metros y pico, entonces como mucho espacio para poner una alfombra. claro. Pero también no pasaría que por Ojo, ahí estos son mis ayuda. pensamientos, esta es mi Sí, opinión, obvio, ¿eh? obvio, El que quiere sí, poner su alfombra la pone. Esto es lo que a mí me obvio. parece que después en la practicidad de la vida diaria es difícil de mantener. Sí, sí. Pero cose un poco también la alfombra, ¿o no? Si tenés así medio Por mucha eso digo, variedad de cosas, para mí no es un objeto básico, pero, o sea, para mí tiene puede sus no estar virtudes. como puede estar, claro, y tiene sus ventajas. Siempre cuando elijan una alfombra para ponerla en un estar, tienen que tener en cuenta que todos los muebles que conformen el estar, eh, sobre todo Van el ahí. sillón, por ejemplo, el sofá y los sofás de apoyo, tienen que tener al menos las patitas de adelante Sí. sobre la alfombra. Al Mm, menos las patitas de adelante. mm, sí. No, también lo van a ver, a mí me parece que no me gusta, es como que hace mucho foco, la van a ver que solo contiene a la mesa ratona. A mí eso no me gusta, me da como que lleva el ojo directamente ahí, y Sí, yo por ahí acostumbrada a tener espacios chicos, prefiero como que los ojos se me vayan así como a todo, digamos. sí, es verdad. La alfombra tiene que coser todo o nada. O nada, sí, para mí. Bien. En mi caso lo que me pasa es que tengo una casa antigua grande, pero no cambiamos el piso. Tengo granito gris y me siento limitada con la deco. Traté de usar gris, blanco y algunos objetos amarillos. ¿Qué me recomendás? ¿Te puedo pasar fotos? Buenísimo. Pasame que te digo que me parece, pero me encanta como queda el gris y el blanco y el amarillo. Sí, Me queda bueno. encanta. Sí, me parece que queda re canchero. Yo te recomiendo usar textiles eh, más cálidos, tejidos sobre todo, o si usas alguna alfombra, por ejemplo, alguna alfombra como más peludita, por así decirlo, no la peludita de pelo largo, pero como más, como con trama más cálida. Eh, pero no, me parece que es una buena elección de colores. Y Bien. reforzaría siempre con esa paleta en los muebles grandes, en grises y blancos, y en los pequeños detalles puede ser el amarillo o algunos grises. O un gris más oscuro. Sí, Em, ¿Cómo era? Ojitos de arroz. Ay, la esto. tiendita, la Ah, tiendita de la Ross. tiendita de Ross. Sí. A ver si puedo escribir yo. La No sé, tiendita de Ross, de Rosana. sí. Bien. Estoy renovando el estar comedor de mi departamento con un estilo nórdico industrial. Y Carly, con su emprendimiento Estudio D, me aportaron muchos detalles deco básicos de los que hablamos hoy y todo queda hermoso. Fue Karen Merialdo. Ay, gracias. Ay, Se pone gracias, Karen. colorada. Sí, 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 es seguidora fiel. ¿Saben o sea, si alguno tiene una duda en particular, sabe que si me escribe al emprendimiento puedo tardar un poquito más, un poquito menos, pero generalmente les tiro un centro y les digo que me parece, aunque no lo vendan y lo haga yo. Muy bien, ahí está. ¿Queda bien una alfombra de color pequeña en una habitación de color blanca y dos paredes color lila? ¿Y una Queda alfombra bien. de qué color? De color pequeña, como que tenga algún color, pero que sea pequeña, o sea, como armando un rinconcito. Sí, sí, si es para armar, bueno, en las habitaciones es como en el lugar que por ahí más licencias te podés dar, porque es como el espacio más íntimo y personal. Eh, si a vos te gusta, yo creo que ahí es donde más concesiones daría, porque es el espacio como más íntimo de uno. Las Mm. alfombras me gustan mucho en los cuartos, las alfombras circulares, en alguna esquina, como con esto, por ejemplo, una alfombra circular, una lámpara de pie y un silloncito, o una alfombra redonda eh, y una butaca encima en la que uno se pueda sentar, sacarse la ropa, Claro, eso ahí y en a los los pies. costados de la... Claro, yo la alfombra circular la ubicaría en una esquina. Sí. No sé si al final de la cama, a no ser que tengas como una gran distancia desde que termina la cama hasta la próxima pared, ¿eh? Mm. No, Ojo. decía Si rectangular no, yo. rectangular sí, porque se puede
rectangular, sí, rectangular yo aconsejo o a los costados de la cama, o también una que, como decíamos hoy, que tenga todo, que integre la cama y un poco más. O también se puede usar, porque para mí es un desperdicio tener una alfombra abajo de la cama, básicamente, pero también se puede usar como en el final de la cama, que agarre esas dos patitas y un poco para adelante, por ejemplo. Si tuviésemos un banquito o algo de eso, sobre el pie de cama. Sí, que ese banco, esa butaca al pie de la cama rectangular con la alfombrita rectangular. Y abajo una alfombra, sí. Eso. ¿Cuáles son las redes sociales de Carla de su emprendimiento? Estudio de contestaron. Ahora se las dejo arrobada, o alguna si está por ahí que la sepa, porque no estoy en compu ajena yo. A ver, para Melina Buzo, que es la que hablaba de la pared del rinconcito con la alfombra, dice una alfombra pequeña, que se refería a una alfombra pequeña. Dice. Pero una alfombra pequeña, sí, en cualquier habitación puede ir, siempre teniendo en cuenta lo que hablamos antes. Y en cuanto a colores, en una alfombra, y no, generalmente yo recomiendo colores claros, también depende mucho del piso, pero generalmente recomiendo colores claros o las que son de yute o de ciergras, dependiendo como de la ambientación que le quieras dar al dormitorio. La habitación tenía colores, 2 paredes lila. Eran lila, sí, yo haría en algún color gris o natural. O si es un estilo, pero también depende del estilo, por ejemplo, si es un estilo más bojo, le pondría alguna de ciegras o de yute. Con otros complementos que sean de otros materiales para ponerle calidez a la habitación. Bien. Otra. Queda muy, muy, muy mal poner un cuadro de esos como tornados, viejo, ¿será? Y una obra de arte de pintor famoso. Mi estilo es nórdico industrial. A mí un espejo dijo, a mí los espejos antiguos que vienen con un montón de... Cuadro con esos como torneados y una obra de arte de un pintor famoso, teniendo estilo nórdico industrial. En realidad depende de las obras. Si las obras están muy cargadas de información, yo elegiría una, para ponerlas juntas, porque si no va a ser como mucha información. Si no te interesa conservar el cuadro y podés usar el marco, y el marco es torneado, sí me gusta mucho cómo quedan los marcos torneados como convertidos en espejo, ¿sí? Y laqueados de blanco, pintados con colores metálicos, quedan buenísimos. Los espejos antiguos de las abuelas, sobre todo laqueados de blanco, quedan bárbaros y se adaptan a un montón de ambientaciones de estilo nórdico, estilo más industrial si lo pintas de negro. Bien. Sí, ahora estoy pensando, si para todos, si contestamos mal alguna de las preguntas, y eso sigan escribiendo, si no, no se queden con la duda. Para centro de mesa de comedor, además de floreros, ¿qué otra cosa puede ir? Puede ir, por ejemplo, una composición, depende la mesa, puede ir alguna bandejita de mármol de Carrara o de algún símil mármol de Carrara con velitas, puede ir un plato de sitio de estos de yute o de algún material así, puede ir una bandeja con velas puede ser alguna escultura pequeña, algún platito en el cual apoyar cositas, o con frutos secos. No necesariamente tiene que ir un florero. El florero como que le da más altura, va más grande. El florero le da mucha más altura. El florero le da mucha más altura y lo único que hay que tener en cuenta cuando ponen un florero es que sea siempre tener flores frescas o flores artificiales o flores secas directamente. Porque poner un florero requiere eso. También puede ir una planta. ¿Queda bien o es demasiado recargado en un estilo industrial nórdico combinado con estilo rústico de campo? Vivo en el campo y estamos dándole esa orientación al living.
No, no, es una combinación que vimos en el seminario pasado y el estilo nórdico, el estilo industrial con el estilo rústico quedan muy, muy bien. Los que no hayan participado del seminario anterior, Mm. me pueden escribir por privado en la red social que les dejé y yo les envío el ebook que vimos la vez pasada para que lo tengan. Sí, eso pensaba hoy, que nos fuiste nombrando bastante todos los estilos y eso, y como que estaba bien, pero bueno, capaz que alguno se lo había perdido. Ahí alguien pregunta cuál es el estilo bojo. Por eso, bueno, el estilo bojo también. El estilo bojo es como un estilo que prioriza todo lo que es eh, los materiales naturales, los colores claros. Es como un estilo, si quisiéramos definir así como rápidamente, un estilo como más bohemio, más hippie, pero con mucho estilo, digamos. No es un estilo, no es que las cosas se dejan libradas al azar, sino como que parece que es un estilo despojado y que está todo librado al azar, como tirado así porque sí, pero en realidad no está tirado así porque sí. Por eso me parece que está bueno, nada, el que me quiera me escribe y yo le envío el ebook del seminario anterior. Bien. Bueno, ¿alguien quiere hablar? Tenemos tiempo, como quieran, si alguien quiere preguntar algo así o comentario. Ahí vi los abanicos que se ven ahora, ¿a qué estilo pertenecen? Ah, Se acá entró pertenecen este, al sí. estilo, sí, al estilo bojo, sí, Bojo. o al estilo, sí, bien más, se podría usar en un estilo rústico, en un estilo bojo, en un estilo nórdico con un poquito de bojo. Hoy en día se usan muchísimo, Mm. en un estilo bojo nórdico queda bien utilizar un vintage, por ejemplo, un tocadiscos. Sí, queda bien, lo estaría llevando como más al vintage, pero no habría problema. Siempre está bueno igual, por ejemplo, en espacios en los que hay un estilo particular, romper con algún otro elemento. Y yo creo que si ese elemento tiene una historia por detrás, está bueno usarla. Mm. O sea, está bueno tenerlo en cuenta. Si ese tocadisco para vos es importante, para mí es mucho más valioso que esté a que no esté. Bien. Bueno, hemos llegado a la despedida Se entonces. cierra el consultorio. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si alguien no se anotó en el chat para el presente, para el certificado, avísenme ahora. Y bueno, les agradecemos muchísimo la participación Bueno, en este seminario y en los anteriores. Así que bueno, quedamos ya para el año que viene. Me encantó, dicen ahí, sí, a mí también, la verdad que bueno, muchas gracias. estuvo muy útil, me pareció, estuvo bueno. Eh, Bueno, Yo veo tenía, que tenía, sí, hay alguien quiere hacer sí, yo, dale, dale, pregunta, no Abraham. sé quién. porque hoy preguntaba si que no tenían decidido si iban a pasar el PDF o la Ah, grabación. sí, Lo sí, bueno de la grabación es que tiene toda la información. sí. Sí, va la Eh, grabación. Genial, buenísimo, buenísimo. Era eso nada más. Interrumpí para eso antes de Igual ir. ya saben, no, igual ya saben que si me escriben y me dicen, Carly, pasame el PDF, saben que también se los paso, pero va la grabación. Joya, joya, buenísimo, gracias. Va el video, va el video. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Piensen temas para los cursos del año que viene, así como este del de restauración de muebles, que ya me lo anoto. Y que vuelva, y que vuelva a la diplomatura. Que vuelva a la diplomatura, que sea carrera. El año El 2, segundo claro. año, ¿no? Podríamos. El tema es que, bueno, estamos medio condicionados con el tema de la virtualidad. Estas cosas así teóricas podemos, pero no sabemos bien el año que viene qué se va a poder cursar presencial y qué no. Y así que bueno, las carreras que son así proyectuales o que tienen ahí una carga de presencialidad importante, estamos medio complicados. Pero bueno, Sí, por ahí lo que tiene de difícil esta carrera, que hay muchas cosas que están, o sea, de esto de del diseño de interiores, que hay muchas cosas que está bueno verlo en la práctica y corregir. Los que hicieron la diplomatura el año pasado saben que hacíamos muchos trabajos prácticos y para corregir y charlar, e intercambiar opiniones, porque son carreras muy subjetivas, les repito. claro. Todo esto que yo hoy le conté, hay un montón de sustento teórico que es así, no es que yo les conté zaraza, pero hay muchas cosas que están cargadas de mi opinión y de lo que a mí me parece del diseño, o de cómo para mí queda mejor aún estilos que no me gustan o que no elegiría,
como para mí quedan lo mejor posible, ¿no? Sí, sí. De todas formas, igual seguro, o sea, el año que viene nosotros en el CUCH lo que tenemos así más duda es en los que son las carreras largas, ¿no? Tecnicaturas, carreras de grado, diplomaturas. Todo esto que sean conferencias o que sea un curso online, eso seguro lo vamos a poder armar y creo que este es un formato a distancia, es algo que llegó para quedarse y siempre va a haber, seguro. Con eso tenemos flexibilidad, con lo que son los cursos y charlas, así que seguramente el año que viene podamos incorporar alguna más. Bien. Así que bueno, un abrazo a todos. Nos Bueno, despedimos. muchas gracias por Gracias por haberme estar. invitado y gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Carly. Adiós. Chao. Chao. Gracias.